Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo un video de una impresora Epson L3260. Esta es el reemplazo de la L3160, la cual es multifuncional, se puede imprimir, sacar copias, escanear y entre otras cosas pues que vamos a mirar en este video. También vamos a mirar la información de la impresora. Voy a mostrarles todo lo que he recopilado de esta impresora. Y al final también vamos a ver unas pruebas de impresión y después también una conclusión sobre esta impresora. Recuerden que este video está hecho por capítulos que van a estar ahí en la descripción del video, que si gustan los pueden ir a mirar y darles clic para que de una vez vayan a la parte que ustedes quieren ver. Entonces bueno, vamos con este video. Primero vamos con el unboxing. Entonces bueno, abrimos esta parte así de la caja para mirar qué hay por acá. Primero que todo nos indica que debemos quitar los icopores, que debemos sacar la impresora de esta manera desde la bolsa plástica. Ya lo vamos a mirar. Por acá nos dice algo del transporte para llevarla horizontalmente cuando se vaya a transportar, aunque cuando está ya organizada la verdad ya no se recomienda moverla porque las tintas se pueden mover adentro, se pueden regar y se puede hacer un daño interno. Lo otro, que no hay que colocar las botellas con tinta dentro de la caja y debemos conservar también la caja originalmente para que si de pronto tenemos un defecto de fabricación, la impresora se puede enviar en la misma caja, que es donde es más recomendable enviarla. Y bueno, ya abrimos esto por acá y aquí es donde yo les comento que tenemos que retirar todo con mucho cuidado. Por ejemplo, el icopor no lo levantemos de una sola parte sino de las dos para que salga más fácilmente y no vamos a partirlo, porque Epson nos recomienda que los icopores, las bolsas plásticas, la caja, todo tiene que estar en buen estado para nosotros poder enviar el producto si hay un defecto de fabricación. Entonces bueno, retiramos esto también por acá. Por acá tenemos el cable de poder, que ahora lo vamos a mirar más de cerca. Por esta parte de acá hay unos documentos que también los vamos a mirar. Por este compartimento que está acá tenemos las botellas de tinta, que también las vamos a mirar más de cerca ahora. Quitamos este compartimento y aquí es donde ya retiramos la impresora agarrándola desde la bolsa plástica, así como Epson nos recomienda. Colocamos ahí y subimos todo. Y por acá tenemos el cable USB. Y por aquí solamente quedan los icopores que hacen soporte a la impresora y pues ya no tenemos nada más. Por aquí tenemos primero que todo el cable de poder. Vamos a retirarlo de su bolsa plástica. Este cable, como lo pueden ver, es de color negro, es de excelente calidad. Ya lo he mirado pues con todas las impresoras Epson con anteriores modelos, sigue conservando el mismo cable. A este cable se le suele llamar tipo grabadora. La medida de este cable es de 1,90 m. Viene con su fase y su neutro. Aquí no tiene ningún polo a tierra. Y por acá va su conexión hacia la impresora. Por aquí tenemos el cable USB. También está dentro de esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí. Este cable también es de buena calidad. Se sigue conservando el mismo cable en las impresoras Epson anteriores. Este mismo cable venía. Es de color blanco, como se pueden dar cuenta. Viene con sus puntas de color negro. Esta es para el computador y esta parte es para la impresora. Esta es USB tipo A macho y este es USB tipo B macho. Y este cable tiene una medida de 1,80 m. Ahora vamos con los documentos que también están dentro de esta bolsa plástica. Vamos a abrirla. Primero que todo, por aquí tenemos un aviso de garantía que normalmente tiene 1 año o 12 meses y nosotros podemos expandir a otros 12 meses para que queden 24 meses, o sea 2 años. Recuerden que si ustedes quieren expandir esa garantía, tienen que hacerlo lo más pronto posible, el registro de la impresora cuando la compren. Y también les comento que ya hice un video sobre eso de registrar la impresora. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a cómo hacerlo. Incluso yo creo que por aquí en una tarjeta también les puedo colocar para que lo tengan en cuenta y accedan a los 2 años de garantía. Por acá tenemos el CD o DVD de instalación de los controladores para instalarlos en el computador, controladores de escáner y de la impresora que son necesarios para tener todas las opciones avanzadas de esta impresora. También les comento que tengo un video de cómo instalar
la impresora y el escáner con el CD, que también les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Y también tengo un video de cómo hacerlo sin el CD, que también le voy a dejar los enlaces ahí en la descripción del video. Este CD también contiene unas aplicaciones de Epson Scan 2, que es la utilidad para el escáner. También tenemos Epson Scan Smart y también tenemos Epson Photomax. Aquí nos muestra con cuáles sistemas operativos es compatible. Por aquí está Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista no es compatible con Windows XP. Vale aclarar eso también, que sí es compatible con Windows 11. Por acá tenemos la guía de instalación, de inicialización, que está en español y también está en inglés. Y aquí es donde muestra cómo hacer el alistamiento, que también eso lo vamos a hacer en este video. Entonces, si quieren verla, lo pueden hacer, y si no, pueden continuar con este video. Igual lo vamos a hacer bien práctico. Y por acá tenemos el último documento, que es los avisos de la garantía, de cuándo aplica. Incluso están los teléfonos para que nosotros podamos llamar cuando tengamos de pronto un defecto de fábrica. De todas maneras, esos teléfonos yo se los voy a dejar ahí en la descripción del video por si de pronto en algún momento los necesitan. Por aquí tenemos las botellitas de tinta, que también están en esta bolsa plástica. Vamos a abrirla. Bueno, ya tenemos fuera de la bolsa plástica las tintas. Aquí está la negra, cian, que también le decimos azul. Por aquí está el magenta, que también le decimos rojo o rosado. Y por acá está el amarillo. Bueno, vamos a coger el amarillo para indicarles un poquito más de estas tintas. Vamos a colocar estas por allá. Y primero que todo, mostrarles su capacidad. Aquí está, que es de 65 mililitros, para que lo tengan en cuenta. Y todas las botellitas tienen esa capacidad. Manejan el sistema EcoFit, que ya lo vamos a mirar ahora en un momento. Y según Epson nos dice que la botella de tinta negra incluida en esta impresora puede rendir hasta 3600 páginas. Y si compramos una adicional cuando se nos termine, esa botellita de tinta negra nos puede rendir hasta 4500 páginas. Y en las de color, las 3 botellas de color incluidas pueden rendir hasta 6500 páginas, y ya comprando adicionales hasta 7500 páginas. Pero ustedes ya saben que ese rendimiento ya más depende del uso que se les dé a la impresión, de qué calidad le envíen a la impresión. Por tanto, ese es un aproximado simplemente. Y por último les comento que, como miran, el código de las tintas es el 544, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a mirar ya la impresora. La tenemos en la bolsa plástica, la vamos a retirar desde esa bolsa plástica. Recuerden que si todavía no rellenamos las tintas, nosotros podemos mover, si quieren, la impresora de esta manera, no hay ningún problema. Ahí yo creo que se alcanza a ver. Bueno, listo, así. Y podemos retirar esta bolsa plástica fácilmente. Bueno, y ahora el paso a seguir es retirar las cintas azules que vemos por aquí, entre estas partes. Por acá hay otra, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a retirar esas cintas para continuar con el video. Recuerden que si miran este icono que está al lado izquierdo superior, es que estamos acelerando el video, para que lo tengan en cuenta, para que no perdamos tiempo en algunas ocasiones del video cuando se necesita tiempo. Entonces, bueno, vamos a retirar las cintas. Ahora vamos con las dimensiones de la impresora. Entonces por aquí tenemos a lo ancho, hacia acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas. De profundidad hacia hasta acá tenemos 34.7 centímetros o 13.7 pulgadas. Y de altura, aquí en esta parte hasta aquí, tenemos 17.9 centímetros o 7 pulgadas. En el peso tenemos 4 kilogramos u 8.8 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión, no es láser. El tipo de cabezal que utiliza para imprimir es de micropiezo de 4 colores. En la parte de enfrente tenemos el panel de manejo, que lo podemos subir y bajar, colocarlo en la posición que nosotros queramos para utilizar y presionar sus botones. Por acá les voy a empezar a indicar qué es lo que tenemos por aquí. Primero que todo tenemos el botón de encendido, y alrededor tiene una luz indicadora
que se enciende en fijo de color verde para indicar que la impresora está encendida. También puede encenderse de color verde fijo tenue y eso indica que la impresora está en modo de ahorro de energía, y también puede estar encendida de color verde parpadeando y eso indica que la impresora está realizando un proceso. Después tenemos aquí el botón de inicio, que nos sirve para cuando nosotros estemos navegando en el menú. Con este retornemos a la parte principal. Después tenemos una pantalla LCD de 1.44 pulgadas, es a color y no es táctil. Después por acá tenemos el botón de ayuda, por acá tenemos las teclas de navegación, en el medio tenemos la tecla de OK, por acá está el botón de retroceso, por acá tenemos el botón de reiniciar una opción, por acá arriba tenemos el botón de cancelar una operación, ya sea impresión, fotocopia o escáner, y por acá tenemos la tecla de iniciar cuando ya tengamos lista alguna orden. En la parte de atrás de la impresora tenemos aquí la entrada de las hojas de papel. Esta la podemos levantar así y por aquí podemos levantar la bandeja para colocar las hojas. Por aquí tenemos el ajustador, que lo podemos hacer hacia acá y ajustar la hoja en el momento que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a colocar unas hojas de tamaño carta, entonces bueno, colocamos ahí y las ajustamos, el ajusta de lado y lado, y después podemos bajar ahí para ya imprimir. Y aquí ya les puedo comentar un poquito de la entrada de hojas de papel. Primero que todo, que recibe hasta 100 hojas de papel normal. Los papeles compatibles con esta impresora es desde 215.9 milímetros hasta 1200 milímetros. Los tamaños de papel sin borde es de 9 centímetros por 13 centímetros o 3.5 pulgadas por 5 pulgadas. También admite hasta 10 centímetros por 15 centímetros, que es lo mismo que 4 pulgadas por 6 pulgadas. Los tipos de papel soportados pues son varios, entre esos tenemos el papel normal, papel de Epson, papel fotográfico y entre otros que los voy a colocar ahí en la descripción del video porque como son varios, entonces los coloco allá. También los tamaños de papel soportados, también está el carta, está oficio, A4 y entre otros que también los voy a colocar ahí en la descripción del video. El peso de papel adecuado según Epson es de 64 gramos por metro cuadrado hasta 90 gramos por metro cuadrado. Deben tener en cuenta que la resma de papel normal, esa es de 75 gramos por metro cuadrado. Y también les comento que yo he impreso en papel fotográfico de hasta 200 gramos. No sé si de pronto soporte más, yo creo que hasta los 220. Eso ya tendríamos que ensayar ya con ese gramaje. Por la parte de enfrente de abajo tenemos la salida del papel, que es suficientemente larga y también tiene este extensor para cuando le coloquemos unas hojas de papel largas, como por ejemplo la oficio, aunque en la carta también queda exactamente por aquí. Les comento también que la capacidad de papel de esta bandeja de salida es de 100 hojas. La velocidad de impresión en calidad normal es de 10 páginas por minuto en negro, en A4 o en carta. También es de 5 páginas por minuto en color, en A4 o en carta. Si ya imprimimos en calidad borrador, ya nos puede imprimir hasta 33 páginas por minuto en negro y en tamaño A4 o carta. O también 15 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi en calidad óptima. También les comento que esta impresora no imprime a doble cara automático, pero sí lo hace en manual. Si quieren saber cómo imprimir por las dos caras manualmente, por aquí también les dejo un video, también se los dejo en la descripción del video el enlace para que si gustan miren cómo hacerlo. Y la velocidad de copiado en negro es de 7.7 copias por minuto y en color es de 3.8 copias por minuto, todas dos en tamaño de papel A4 o carta. Si nosotros levantamos aquí el panel frontal, podemos tener acceso a la parte interna de la impresora. Por aquí tenemos el serial de la impresora para que puedan registrar su producto. También ese serial está en la caja por fuera. Y por aquí tenemos un hoyo, un huequito que nosotros podemos meter el dedo por aquí
y sacamos esta compuerta. Si nosotros hacemos esto, podemos levantar la impresora desde aquí y así esto va a quedar asegurado de esta parte y nosotros podemos sacar un papel atascado por si de pronto se nos llega a atascar algún papel. Entonces nosotros lo que podemos hacer es manipular un poquito esto por aquí, lo movemos hacia acá, no hay ningún problema y nosotros ya podemos retirar el papel que esté aquí atascado y lo retiramos muy despacio para que no dañemos una parte interna. Si nosotros sacamos el papel muy fuerte, podemos desprender alguna pieza interna y podemos hacer un daño. Por tanto, se debe sacar despacio. Esto se lo deja como estaba, no hay ningún problema y ya sacan el papel y después nuevamente para colocarla como estaba volvemos a levantar. Esto cierra parcialmente, todavía no cierra completamente y nuevamente levantamos y vuelve a bajar y ahí sí ya cierra totalmente. Y ahora sí ya podemos colocar aquí, empujamos desde esta parte hasta que se escuche el clic y después ya podemos bajar nuevamente el panel frontal. En la parte posterior de la impresora, por acá tenemos el depósito de almohadillas que pues algún día tiene que cambiarse. Eso ya lo va a notificar la impresora y tenemos que buscar a alguien que nos haga ese tipo de trabajo si no lo sabemos hacer. Como se pueden dar cuenta, por acá está la bandeja de papel de entrada. Por aquí hay un huequito que este nos sirve para nosotros poder insertar un destornillador cuando queramos desarmar la impresora. Esto ya debe hacerlo una persona con experiencia, si no, no se recomienda introducir nada por ahí. Y seguimos en la parte posterior. Por acá a la derecha tenemos la entrada del cable de poder y por acá tenemos la entrada del cable USB. En la parte frontal derecha tenemos aquí la compuerta que nos da acceso a las boquillas. Por aquí tenemos el logo de Ecotank. Por acá tenemos un huequito para introducir una guaya y asegurar la impresora, ya sea para que no destapen esta tapa o para evitar el movimiento no autorizado de la impresora. Si quieren pueden bajar la compuerta, agarran desde aquí y aquí es donde tenemos acceso a las boquillas que pueden levantarlas desde aquí para la recarga. Esto ya lo vamos a mirar más tarde. Y por acá indica incluso los colores por acá y el tipo de tinta, el código de la tinta, y la podemos volver a cerrar así. Y más abajo de la compuerta de la recarga de tintas tenemos por aquí el sticker que nos indica el modelo de la impresora, que en este caso es la L3260, que tiene Wi-Fi, y por acá también están los niveles de tinta que también lo dice con sus colores. Aquí está el black, yellow, magenta y cian. Cada uno corresponde a la parte de abajo y por aquí hay unas lineecitas que indican los niveles de tinta. Aquí es donde yo les recomiendo que no deben dejar descargar las tintas. Cuando ya vaya en el triángulo, ahí ya tienen que ir recargando los tanques. Si dejas terminar, pues puede que tengas problemas. Mejor dicho, esta parte de la recarga, si quieres saberla extensamente cómo es, cuándo cargar y todo ese tipo de cosas, también te dejo aquí un enlace para empaparte más sobre ese tema. Ahí en la descripción del video también te dejo el enlace a ese video. En la parte de encima tenemos el escáner plano, que por aquí nosotros podemos meter el dedo para poder levantarlo y aquí es donde nosotros podemos colocar la hoja. Primero les comento que el área máxima de escaneo es de 216 milímetros por 297 milímetros. La resolución de escaneo en este modelo es de 2400 por 1200 dpi. Y nosotros pues para escanear o fotocopiar una hoja, por aquí tenemos el ejemplo con esta hoja que si la vamos a escanear o a fotocopiar, entonces nosotros debemos buscar la flechita que está por acá y la colocamos así de esta manera. La colocamos ahí y ya podemos cerrar el escáner y darle la orden ya sea de escanear o de fotocopiar. Y también de una vez les informo que este equipo, esta impresora, no permite fotocopiar ni escanear el tamaño de papel oficio porque no cabe. Aquí tenemos unas hojas de oficio y miren que yo las coloco aquí en la flechita en esta parte y miren que se pasa, se sale. Por tanto, esta impresora no fotocopia, no escanea tamaño oficio, solamente máximo hasta el A4 o carta. Bueno, ahora sí, ya terminó todas las especificaciones técnicas de la impresora, ya miramos sus lados, algunas cosas importantes que debían saber y entre esas pues ya vamos con
la inicialización de la impresora para quienes compren este modelo, para que sepan qué hacer y no cometer errores. Entonces ya tenemos aquí la impresora, no está encendida, no está conectada. Primero vamos a rellenar las tintas. Por aquí están las tintas que las tenemos que sacar de su empaque. Entonces, para nosotros poderla sacar correctamente, tenemos que buscar esta ranurita que la ven por aquí, y desde ahí podemos arrancar el empaque de esta manera, y así nosotros podemos sacar la tinta más fácilmente. Bueno, vamos a colocar esta por acá. Ahora vamos también con todas las demás. Recuerden que vamos a acelerar el proceso. Y qué pena con ustedes, pero no me había dado cuenta que la cámara no estaba grabando, por tanto cargué estas dos tintas con la explicación que hice, pero bueno, las voy a quitar estas y lo voy a hacer la explicación con las otras. Bueno, primero que todo les comentaba que teníamos que tener una servilleta o un papel para nosotros poder limpiar. Entonces miren que levantamos aquí, y a pesar de que esto viene con un sistema antiderrame, de todas maneras es bueno tener esto para limpiar. Y también lo hacemos con el otro. Listo. Y nuevamente explico lo que no se pudo grabar. Me olvidé de colocar la cámara a grabar. Es que bueno, por aquí le vamos a quitar la tapita a esta botellita, y por aquí les indica el sistema EcoFit, que viene con unas ranuritas aquí que solamente entran en el color de ella. Y lo otro, que tiene una membrana antiderrame, que si nosotros la colocamos así, miren que no derrama tinta para nada. Entonces también estas ranuras permiten que no nos equivoquemos con la tinta. Por ejemplo, que yo vaya a colocar la tinta aquí y miren que aquí no entra. Tampoco entra en el amarillo, tampoco entra en el negro, solamente va a entrar en el magenta. Entonces bueno, yo lo voy a colocar ahí, y no quiere entrar aquí tampoco, pero bueno, ya entró. Y ahí ya, si ustedes escuchan, eso indica que ya está bajando la tinta. En la parte de abajo ya se está empezando a llenar. Yo no sé si ustedes alcancen a mirar ya por aquí. Y también les comento que podemos colocar dos tintas en este modelo por separado, se puede decir, no al lado sino en el otro lado. Entonces cogemos la tinta negra y también la colocamos aquí. Saberla colocar porque bueno, ahí ya entró, y ahí ya están descargando las dos. Y miren que por ejemplo el magenta ya le falta poquito y el negro ya empezó. Entonces recuerden que podemos acelerar un poquito el video mientras se llenan las tintas. Listo, ya terminó la recarga. Entonces ahora ya podemos sacar esos tanques. Recuerden utilizar el pañito. Levantamos y colocamos ahí para que por si de pronto no vaya a gotear, porque Epson nos dice que maneja el sistema antiderrame, pero no es 100% confiable. Entonces de todas maneras limpiamos así y listo. Ahora ya podemos cerrar estas de aquí. Cerramos aquí, y también les indico, les comento que las botellitas no se descargaron totalmente. Miren que sobró un poquito, y este poquito lo vamos a agregar después de la inicialización, porque la inicialización lo que hace es llenar las mangueras, llenar los dampers internos, llenar el cabezal de tinta. Por tanto se va a desocupar un poquito de tinta y ahí ya podemos agregar este. Por tanto este lo dejan ahí pendiente, y ya más tarde vamos a mirar cómo adicionarlo cuando ya haya desocupado algo de tinta. Ahora sí, ya conectamos el cable de poder a la impresora. Ahora sí, presionamos el botón de encendido, y aquí ya en el menú nos va a preguntar el idioma y otras configuraciones más que bueno, vamos a mirarlas. Y bueno, primero que todo nos pregunta el idioma. Aquí está español. Le vamos a dar aquí en el botón de OK. En esta parte le damos que no. Esperamos un momentico, ahí ella suena, mueve el carro hacia un lado, lo vuelve a mover hacia el otro lado, y ya nos va a dar otro mensaje. Esperemos un momento. Listo, ahora nos dice que consultemos la guía de inicialización para poder continuar, y en la guía de inicialización nos dice que debemos presionar el botón de interrogación por alrededor de 5 segundos. Lo tenemos presionado, entonces bueno, lo voy a hacer. Ahí estoy teniéndolo presionado,
Listo, ahora sí nos dice que para confirmar ya la inicialización debemos presionar el botón de inicio, pero es muy importante que las tintas ya estén recargadas, quizá todas. En otros videos me han preguntado que si pueden cargar solamente la tinta negra porque solamente esa es la que van a utilizar y que no quieren cargar las tintas de color porque no las van a utilizar. Créanme que después con el tiempo sí las van a usar, entonces en este caso es recomendable hacerlo habiendo llenado todas las tintas. Y entonces bueno, ya estando llenadas todas las tintas, ahí ya podemos presionar el botón de iniciar y este proceso ya va a demorar aproximadamente unos 11 minutos. Ahí nos dice en la pantalla que ese es el tiempo. Ella va a empezar a sonar así varias veces. El botón de encendido va a parpadear también varias veces porque lógicamente está haciendo una función. Y cuando ya quede fijo este LED, eso indica que ya terminó el proceso. Por tanto debemos esperar. En este momento también es recomendable que no se desconecte el cable de poder de la impresora, ya sea de la corriente. Tampoco podemos presionar el botón power. Debemos dejar la impresora quietica ahí. Ahí está el tiempo. Le estoy tomando el tiempo para mostrarles el tiempo exacto porque es un poquito menos de 11 minutos para que ustedes sepan exactamente cuánto se demora este proceso de inicialización. Bueno, entonces esperamos y continuamos después con el video. Listo, ya terminó el proceso de inicialización. Aquí nos dice que debemos presionar la tecla OK, que ya terminó. Aquí nos dice que alinee el cabezal. Esto lo dejamos en ajustar luego y que podemos mirarlo ese punto después. Bueno, ahí ya apareció la página principal que aparece copiar. Y esto ya indica que ya terminó el proceso de inicialización. Pero ahora, para saber si la impresora sí salió buena, que no salió con ningún defecto de fabricación, tenemos que terminar el proceso haciendo un test de inyectores, que ya lo vamos a mirar. Entonces les voy a indicar cómo hacerlo. Estamos aquí en la parte donde dice copiar. Vamos, bueno, ahora parte izquierda, 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 y aquí dice mantenimiento. Le damos ahí y aquí nos dice test de inyectores. Le damos en OK. Y aquí es donde nos dice que debemos cargar una hoja tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada en papel. Entonces yo lo voy a hacer para continuar con la impresión del test de inyectores, que es la que nos va a avisar cómo está el estado de la impresora. Bueno, entonces ahí, como se pueden dar cuenta, yo ya cargué unas hojas en la bandeja de entrada. Aquí dejé en la parte donde dice confirmar. Voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes se den cuenta en esa parte. Y aquí es donde nos dice que ya debemos confirmar la impresión. Entonces bueno, le damos aquí en hecho y después ahí nos quedamos a rato, mejor dicho, y le damos imprimir. Entonces ahí la impresora ya empezó a imprimir. Esperamos un momentico y vamos a verificar a ver cómo nos va con esta impresora. Listo, ahí ya nos imprimió el test de inyectores. Lo voy a revisar un poquito por acá porque a veces sabe salir mal, pero en este caso nos salió bien. Voy a tapar un poquito aquí el serial de esta impresora, por eso agarro el papel así. Y aquí es donde podemos evidenciar. Ahí lo coloco un poquito lejos para que lo miren bien. Esto indica que este test de inyectores está perfecto. El negro está bien, el cian está bien, el magenta también y el amarillo también. ¿Cuándo nos sale mal? Cuando aparecen espacios en blanco, cuando deja de pintar una de esas líneas, ya sea en los colores o en el negro. Si esto sale mal, se puede corregir, se puede intentar corregir. Aquí en la impresora ya me está preguntando si falta algún segmento en el test de inyectores. Si faltara, le damos que sí y nos ofrece la limpieza de cabezales para que la hagamos. Y si no falta ningún segmento, como en este caso, le damos en no y ya queda normal. Le damos aquí en la casita para regresar nuevamente a la parte de copias y listo, ya queda. Entonces me voy a esto con que si nosotros pudimos cargar bien las tintas, si no tuvimos problemas con eso, si la hoja pasó normalmente como en este caso, si imprimió el test de inyectores como en este caso, y todo lo que acabaste de mirar en este video, entonces eso indica que la impresora está bien, que no tiene ningún defecto de fábrica. Pero si no llega a pasar algo como lo que miramos, o sea,
digamos que no cargue la tinta, que se quedó al principio, que se apagó, que no hizo la carga inicial, que el test de inyectores salió mal, que la hoja se atascó, entre otras opciones, entre otras cosas. Ya eso podría tratarse de un defecto de fábrica. Entonces ahí es donde les recomiendo que no busquen soluciones en internet, porque el equipo es nuevo, tiene garantía. Entonces lo que deben hacer es llamar a soporte técnico, no busquen en YouTube la solución a lo que les esté pasando. Cuando ya pase la garantía, ahí ya podrían buscar ayuda con un técnico, un ingeniero, YouTube y entre otras fuentes adicionales. Pero cuando el equipo es nuevo, se debe llamar a soporte técnico de Epson para que ellos nos colaboren y nos ayuden a solucionar el problema, o ya en últimas que sea un defecto de fábrica, pues para enviar el producto. Y ahora miramos cómo quedaron ahora los niveles de tinta después de la carga inicial. Miren que el negro ya bajó un poquito aquí, el yellow también, magenta y cian han bajado un poquito. Entonces así es como debe quedar después de la inicialización, porque ya se gastó esta tinta introducida ya por las mangueras y hasta los dampers y hasta el cabezal. Entonces este es el momento de que ya podemos agregar las tintas que nos sobraron, el poquito que teníamos. Entonces vamos con eso. Entonces bueno, vamos a agregar el poquito de tinta que nos faltaba. Se recomienda apagar la impresora, aunque si quieren pueden hacerlo con la impresora encendida pero sin funcionamiento. Bueno, entonces vamos a bajar aquí la compuerta, cogemos la tinta amarilla, le destapamos aquí la tapita y bueno, levantamos, cierto, primero las tapas, todo esto, y colocamos primero que todo aquí en esta parte y va a empezar a descargar. Hay veces que puede pasar de que no descargue la tinta. En este momento sí lo hizo hasta el final, entonces ahí ya quedó totalmente vacía esta botella. Vamos a ver si de pronto hay alguna que no descargue, porque eso suele pasar. Entonces bueno, colocamos por aquí, así de esta manera, para que evitemos manchar todo esto pues con el tiempo, con tantas recargas que de pronto lleguemos a hacer. Y miren que ahora ya ya no tiene, bueno, tiene un poquitico que ya yo creo que ya no alcanza a entrar. Entonces bueno, vamos a hacerlo con las demás tintas, y si en alguna ocasión no descarga, ya les indico qué es lo que tienen que hacer. Vamos a colocar esta y también empezó a descargar. Cuando no descarga, lo que debemos hacer es levantarla y volverla a colocar. Algo así como levantarla y colocarla, levantarla y colocarla, hasta que se sienta que descargue bien y se mire que la parte de abajo sí esté totalmente vacía. Entonces en este caso también ya se descargó totalmente. Vamos a limpiar otra vez aquí. Vamos con el cian, colocamos aquí y ahí estoy escuchando que no está descargando totalmente. Entonces ahí, como les comentaba, levantamos un poco, la volvemos a ingresar hasta que descargue. Ahí ya empezó a descargar y ahí ya estoy mirando en la parte de acá abajo que ya está quedando vacío la botella. Entonces ahí nuevamente la colocamos así. Sí, miren que ya se va empapando un poquito, y si no hubiésemos limpiado, entonces eso ya se nos embarra más y se nos ensucia más. Ahora bueno, vamos a colocarle la tapita acá y nos falta ya en últimas el negro. Ahí estoy sintiendo que esta no baja tampoco, entonces levantamos. Ahí ya empezó a descargar. Si quieren la dejan aproximadamente unos 15 segundos ahí, así no escuchen nada, para que alcance a bajar todo, o le hacen así para que baje totalmente. Listo, yo creo que ya es suficiente. Entonces lo mismo, ahí limpiamos acá también y listo. Podemos cerrar todo aquí. Si quieren no la aplastan, sino que con esta la bajan y ya aprieta todo. Miren cómo se apretaron. Y listo. Ahí ya acabamos de colocar ya toda la tinta
para que no nos quede ni un poquito por fuera. Bueno, ahora vamos con un poquito de la navegación desde el menú para que más o menos tengan idea de qué tanto trae esta impresora. Primero que todo estamos en la parte de copiar. Vamos a darle aquí en OK para mirar la parte de copiar. Aquí nos dice que podemos copiar o fotocopiar, digámoslo así, en negro y en color. Y con eso podemos elegir entre las flechas de navegación a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y ahí se pone en color y acá en negro. Bueno, vamos a colocar color ahí. Si queremos más copias con las flechas de arriba y abajo, entonces subimos o podemos bajar y yo creo que podemos hasta 99 copias, que yo creo que es suficiente. Si queremos ya algún parámetro entre esas copias, que vamos a darle, acá nos dice la configuración en OK y aquí nos da otras opciones. Volvemos a dar en la flecha de abajo y ahí nos aparecen otras configuraciones. La densidad de la impresión. Seguimos bajando, aquí está la configuración del papel, que si quieren lo pueden cambiar con esta flecha de acá. Yo lo voy a dejar en normal. Bajamos, ahí está el tamaño como para ampliar y reducir. Seguimos bajando, aquí hay un tamaño personalizado también, que es como ampliar y reducir. Aquí está que vamos a utilizar el tamaño carta. Estas son otras opciones, bueno, que yo casi no las manejo. Ahí está la calidad, que está en estándar, podemos subir la calidad si quieren. Y entre otras cosas, por ejemplo, que dice copia tarjeta ID. Esta es para nosotros poder copiar una cédula por lado y lado. Tendrían que cacharearle para mirar cómo es. Copia sin bordes. Bueno, y hasta ahí terminamos ya la parte de densidad, que fue lo que miramos al principio. Si quieren pueden retroceder con este, o si no, con la casita podemos retornar a la parte inicial. Si estuviésemos allá adentro como estamos, también podemos regresar con este, hasta que lleguemos acá. Si quieren mueven acá en la parte donde dice off, y esto es para evitar los ruidos. Le podemos dar en activado para que no suenen los botones, la impresión sea un poquito más silenciosa. Bueno, lo vamos a dejar en desactivado. Y por acá hay otras configuraciones. Vamos a meternos por aquí que dice mantenimiento, configuración de la impresora, ajustes de red para la impresión Wi-Fi. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Bueno, Epson Connect servicio, hoja de estado de impresión y entre otras cosas. Miren, aquí vamos a restaurar los valores de la red, actualizar el firmware de la impresora. Bueno, vamos hacia atrás. Y por acá está la parte que miramos, que es de mantenimiento, el test de inyectores, que les recomiendo sacarlo una vez por semana. Por aquí les dejo una tarjeta y también en la descripción del video algo para que tengan en cuenta conforme al test de inyectores y la limpieza de cabezales. Por acá seguimos con la limpieza de cabezales, limpieza a fondo cuando ya no funciona la limpieza de cabezales. Por acá está la alineación del cabezal, que esta parte yo recomiendo que no la toquen, más bien la dejen quietica. Aquí está de rellenar tintas. Bueno, establezca los niveles de tinta, limpieza de la guía de papel. Bueno, vamos hacia atrás. Vamos aquí a una parte que es importante, que es la configuración del Wi-Fi. Y por aquí es donde nosotros podemos configurar el Wi-Fi. Ahí dice Wi-Fi recomendado. Le damos ahí y le damos en continuar. Si quieren, yo creo que le pueden dar el asistente. Le damos ahí en OK. Esperamos un momentico y va a buscar las redes que estén alrededor de nosotros para poder conectarnos. Entonces, bueno, la mía es la primera, la que aparece familia Enríquez Grijalva. Le vamos a dar ahí y ahí escribimos la contraseña de la red Wi-Fi y le damos en OK al último y se nos va a conectar ya con esa red. Entonces, bueno, vamos a ir hacia atrás porque esta parte no la vamos a llevar a cabo más a fondo. Vamos atrás y ahora ya vamos para acá. Esta opción es de escanear desde la impresora al computador, aunque yo recomiendo más bien escanear desde el computador con la aplicación de Epson Scan, porque allá tenemos más opciones. Y bueno, aquí ya regresamos a la parte de copiar, que era donde estábamos en el principio, y no tenemos nada más. Entonces hasta ahí yo creo que esta parte les sirve. Bueno, ahora sí vamos con las pruebas de impresión para mirar más que todo sus velocidades. Vamos a imprimir a negro y a color porque imprimen en distintas velocidades. Ya tenemos aquí la impresora cargada con papel, está encendida. Tenemos conectada la impresora a este computador por puerto USB, por cable USB, para que la impresión sea directa. También les comento que este computador ya tiene instalados los controladores para la impresora y para el escáner. Recuerden que en la descripción del video les dejo los enlaces para ustedes que puedan instalar el controlador de la impresora y el escáner, ya sea
desde el CD o descargándolos desde internet. Bueno, entonces vamos acá al computador. Aquí estamos en el sistema operativo Windows y por aquí tenemos un archivo PDF que normalmente yo lo tengo para abrir con Google Chrome. Lo abrimos y miramos que es una imagen grande, son 2 hojas, pero bueno, yo voy a imprimir solamente la primera. Le voy a dar Control Shift P para que me aparezca este tipo de asistente de impresión. Aquí nos muestra la impresora con la que vamos a imprimir. Le damos en preferencias de impresión y aquí le vamos a dar a negro, la calidad estándar, y le vamos a dar aquí en aceptar. Aquí le damos en las páginas, le damos solamente que nos imprima una. Entonces aquí ya le damos imprimir, pasamos acá a la impresora para que ustedes se den cuenta cómo es la velocidad. Y así miren que la imprimió bastante rápido. Aquí está, igual su calidad es buena en el negro. Bueno, ahora sí, vamos nuevamente acá a Windows y ya estamos con el documento abierto. Entonces nuevamente le damos Control Shift P. Aquí le damos en páginas que nos imprima solamente la una. Y le damos acá en preferencias y aquí ya dejamos en color. Aquí se nos va a demorar un poquito más y le vamos a dar en imprimir. Pasamos acá a la impresora, inmediatamente coge la orden, con eso no tiene problema. Y ahí miramos cuánto se demora a color, ya sabemos que es un poquito más. Listo, ahí ya imprimió a color y también pues lo hizo muy bien. La calidad es buena y ahí está cuánto se demoró en imprimir a color y a negro. Ahora vamos con la velocidad de escaneo. Pues ya levantamos aquí la unidad del escáner y colocamos una de las hojas que imprimimos. Recuerden que hay que buscar la flechita que está por aquí y la colocamos así en esta posición. Bajamos la tapa del escáner y vamos acá a Windows. En este sistema operativo ya tenemos instalado el driver o controlador del escáner y automáticamente se nos instala la aplicación de Epson Scan. Entonces bueno, la abrimos. Aquí nos pregunta que cuál es la que vamos a utilizar. Es la L3260. Le damos a aceptar. Busca el escáner, ahí ya lo encontró. Voy a subir esto por aquí. Bueno, ahí ya está en la última parte de arriba. Entonces nos va a escanear por el cristal del escáner porque lógicamente no tenemos ADF. Aquí está el tamaño que es carta, que es a color, y la calidad vamos a darle un 300, que es la normalita. En 200 a veces no es tan buena la calidad. Vamos a darle, bueno, PDF, sí, que no lo deje ahí y que salga en imágenes. Entonces listo, vamos a darle aquí en esta parte que es escanear. Entonces aquí ya miramos cuánto se demora. Ahí ya está sonando el escáner. Está sonando muy despacio, lógicamente porque es a color se va a demorar un poquito más. Yo creo que bastante. Y listo, miren, aquí ya me escaneó. Vamos a abrirlo. Y así es como lo escaneo a color. Bueno, cerramos aquí también. Nuevamente regresamos acá y ahora sí ya le vamos a dar en escala de grises. No le demos negro y blanco y negro porque en algunas partes donde no nos agarra información nos va a escribir negro o blanco, y es mejor de que lo haga en escala de grises, que es distinto. Démosle escala de grises con los mismos parámetros y le damos a escanear. Creo que lo va a hacer un poquito más rápido, no estoy muy seguro. Recién está posicionando el escáner. Sí, parece que se escucha, sí, lo hizo más rápido. Bueno, ¿cuál de los dos es? Yo creo que es este de acá. Listo, miren, ahí ya escaneó a negro también. Entonces, bueno, ya podemos cerrar aquí todas estas partes. Bueno, ahora vamos con la opinión que tengo sobre esta impresora. Primero voy a mencionar unas cositas malas, aunque recuerden que toda impresora no es perfecta. Siempre hay unas cositas que nos pueden gustar y otras que nos pueden desanimar. Entonces, entre todas estas impresoras que son compactas, como este modelo, la L3210, la L4260, la L5290,
Todas estas tienen la misma bandeja de entrada de papel, que es muy corta, es muy pequeña, por tanto cuando nosotros vamos a colocar hojas de tamaño oficio, esas hojas quedan como recostadas hacia atrás, casi dobladas. Entonces si permanecen mucho tiempo ahí van a quedar dobladas, y cuando pasen por la guía del papel, por la impresión, hay la posibilidad que se atasquen esas hojas porque van a estar en mal estado. Entonces esa bandeja es muy corta, es muy pequeña para sostener las hojas oficio. Lo otro que, comparado con las otras marcas como son Hewlett Packard y Canon, que son las impresoras que yo conozco, las Brother no las he tenido en ninguna ocasión, la Epson viene a ser la más lenta de esas marcas, de la Hewlett Packard y de la Canon. Pero hay que recalcar de que la Epson es más durable, o sea, no se tapa con facilidad como con las Canon y las Hewlett Packard. Entonces es lenta, pero es más durable. Lo otro que hay que tener en cuenta es que a veces se atascan las hojas de papel, o sea, si le colocamos un papel que está medio torcido, medio doblado, hay la posibilidad de que se atasque ese papel con más facilidad que en otras marcas, como comento, en Hewlett Packard y Canon. Esas impresoras son como más duritas para pasar los papeles, y las Epson son como más delicadas. Así es que hay que colocar papeles en buen estado. Y lo que sí me gustó pues son varios puntos de vista. Me gusta el sistema EcoFit, que no derrama mucha tinta, porque siempre teníamos problemas en los modelos muy anteriores que derramábamos tinta por los lados, bueno, entre todos los clientes. Por otro lado, también se confundían en el momento de recargar una tinta, cargaban digamos el amarillo en un magenta o algo así, y en esta ocasión ya no tenemos esa posibilidad porque cada botellita cabe en su color. Entonces esa es una parte importante. Lo otro, que los tanques son frontales, por tanto nosotros podemos estar pendientes de la revisión de los niveles de tinta por la parte frontal. Ya no los tiene hacia los lados, porque el hecho de que estuvieran hacia los lados, eso hacía que no nos diéramos cuenta cuándo se terminaba la tinta, y ese es uno de los puntos que yo les comentaba, que no hay que dejar terminar la tinta. Lo otro que también me gusta es que es muy compacta, por tanto cabe en algunas partes que son muy angostas, entonces es muy flexible en esa parte. Lo otro que me gusta también es que tiene 2 años de garantía, lógicamente registrando el producto en la página de Epson. Recuerden que ahí en la descripción del video les dejo el enlace al video donde yo les muestro cómo registrar este producto. Lo otro que también me gusta es que tiene Wi-Fi, podemos utilizarlo con el celular, también con el computador. Podemos colocar cuántas copias podemos imprimir, cuántas copias debemos hacer, hasta 99. Me parece que es un número bueno en esa parte. Y yo creo que bueno, nada más, eso ha sido todo por esta impresora. ¿Cómo les pareció este video? Espero que les haya gustado. De esta impresora pudiéramos hacer muchísimas cosas más, pero lo que les he indicado es lo más importante, lo principal. Ya tocaría de mirar ya pruebas en papel fotográfico, y hay un resto de cosas que podemos hacer con esta impresora. Entonces espero que les haya gustado. Si es así, le pueden dar pulgar arriba. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, también se pueden suscribir a este canal. Recuerden que es gratis la suscripción. Y déjame en los comentarios qué te parece esta impresora. ¿La compraste? ¿Te salió con un defecto de fabricación? ¿Todo salió bien? ¿La has disfrutado? ¿Hace cuánto tiempo la tienes? ¿Cómo te fue con las tintas? Entre otras cosas, con la experiencia con esta impresora. Ahí en los comentarios me lo puedes dejar y me lo puedes decir. Y entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.